gemibles, roncares y crocotares, sigue oyendo el vidente poeta, hablándonos con palabras que son pinceladas, lívidas y fosfóricas del Greco, en apariciones extraordinarias como las de los caprichos de Goya. Por todas partes escudos, con leones raspantes, conchas de Compostela, moros degollados, flores de lis y truchas, doquiera palacios y casonas en ruinas, pobreza y más pobreza. Muchas veces hube de enfrentarme valerosamente a las potestades negras, que dijera el apóstol Pablo de Tarso, en el capítulo 2 de la epístola a los de Efeso. Incuestionablemente, el adversario más peligroso de aquella noche, tenía el título fatal de Anagarika. Quiero referirme en forma enfática, al demonio Cherenzi. Aquella repugnante criatura tenebrosa, había enseñado en el mundo, tantrismo negro. Magia sexual con eyaculación seminal. El resultado aparecía a simple vista. Cola diabólica desarrollada, y horripilantes cuernos. Aquel tántrico de la mano izquierda, llegóse ante mi presencia, acompañado por otros 2 demonios. Parecía sentirse muy satisfecho con el abominable órgano cundartiguador, la satánica cola brujesca y terrible, el fuego sexual, proyectado desde el coxis, hacia los infiernos atómicos del hombre, secuencia y corolario del tantrismo negro. A quemarropa, como dicen por ahí, le espeté la siguiente pregunta. ¿Tú me conoces? Respuesta. Sí, te vi una noche en la ciudad de Bacatá, cuando yo dictaba una conferencia. Lo que luego sucedió, no fue ciertamente muy agradable. Aquel Anagarika, me había reconocido, y enfurecido, arrojaba fuego por los ojos y la cola. En forma violenta quiso herirme. Yo me defendí con las mejores conjuraciones de la alta magia, y al fin huyó con sus acompañantes. Solitario, continué por mi camino en la noche del misterio. Aullaba el huracán. En las hondas profundidades de mi conciencia, tenía la extraña sensación de estarme despidiendo de todo, y de todos. Jaleante, cansado, después de haber peleado muchas veces contra la tiranía del príncipe de las potestades del aire, que es el espíritu que ahora reina sobre los hijos de la infidelidad, me metí dentro de la iglesia gnóstica. Templo de mármol luminoso, que más bien pareciera de cristal, por sus raras transparencias. La terraza de aquella iglesia trascendida, dominaba invicta como una acrópolis gloriosa, el ámbito solemne de un sacro pinar. Desde aquella, el constelado, firmemente resplandeciente, podía ser contemplado como antaño, en los templos atlantes, aquellos hoy sepultados templos, añorados por la extraordinaria poesía de Maeterlinck, desde los que Asura Maya, el astrónomo discípulo de Narada, hiciese las observaciones previas, para descubrir sus ciclos cronológicos de millares de años, enseñándoselas luego a sus amados discípulos, a la luz de la luna pálida, cual hoy la practican sus devotos sucesores. Lentamente avancé, caminando muy despacio, y en actitud reverente dentro del lugar santo. Empero, algo me sorprende. Veo a cierto personaje que atravesándose en mi camino, me cierra el paso. ¿Otra batalla? Me preparo para la defensa, pero el personaje sonríe dulcemente, y exclama con voz de paraíso. A mí, tú no me asustas, te conozco muy bien. Ah. Le reconozco al fin. Es mi gurú Adolfo, a quien siempre le he llamado con el diminutivo, Adolfito. Válgame Dios y Santa María. ¿Pero qué es lo que yo estaba haciendo? Perdóname maestro. No te había reconocido. Mi gurú me conduce de la mano, hasta el interior de la iglesia gnóstica. El Mahatma, toma asiento, y después me invita a sentarme a su lado. Imposible declinar tan espléndida invitación. El diálogo que devino luego, entre maestro y discípulo, fue ciertamente extraordinario. Aquí en la iglesia gnóstica, dijo solemnemente el hierofante, solo podéis estar casado con una sola mujer, con 2 no. Tú, en un pasado, le disteis vanas esperanzas a cierta dama XX, quien por esa causa, y a pesar del tiempo y la distancia, todavía continúa esperándote. Obviamente, en forma inconsciente, le estáis haciendo un gran mal, pues ella, aguardándote, vive en una ciudad dentro de la más completa miseria. Esa dama, bien podría regresar al seno de su familia en el campo. Así es claro que sus problemas económicos quedarían resueltos. Atónito, perplejo, al escuchar tales palabras, abracé a mi gurú, agradeciéndole infinitamente sus consejos. Maestro,
Le dije, ¿qué me podría usted decir ahora sobre mi esposa Litelantes? Ella sí te sirve para la magia sexual, Sahaja Maituna, con esta dama adepto, podéis trabajar en la novena esfera, el sexo. Oh, gurú. Yo lo que anhelo con ansias infinitas, es el despertar del Kundalini, y la unión con el íntimo. Cuésteme lo que me cueste. Pero, ¿qué habéis dicho, oh discípulo? Cueste lo que cueste. Sí, maestro, eso he dicho. Esta noche, aquí se le ha pagado a uno, y luego se le ha confiado la tarea, de ayudarte en el despertar del Kundalini. ¿Habéis pasado la prueba de Irene? Exclamó el hierofante, y luego poniendo en mi cabeza un turbante de inmaculada blancura, con un botón de oro en la frente, dijo, vamos al altar. Levantándome presto, avancé con mi santo gurú hasta el ala santa. Todavía recuerdo aquel instante solemne, en que arrodillado ante el ala sacra, hube de prestar solemne juramento. Cuéstele lo que le cueste. Exclamó mi maestro con gran voz, y esta frase, vibrando intensamente, se repitió luego de esfera en esfera. Cubrí entonces mi plexo solar, con la palma de la mano izquierda, y extendí la diestra sobre el santo grial diciendo, lo juro. Terrible juramento. Leyendas genuinas de Castilla, como aquella de Alfonso VII, arrancando de manos de los moros de Almería, la famosa escudilla o grial, mejor dijéramos copa, tallada en enorme esmeralda, y que se decía fue usada por el gran Kabir Jesús, en su última cena, es terriblemente divina. ¿Jurar ante el vaso santo? Dicen antiguas leyendas, que José de Arimatea, recogió en esa copa, al pie de la cruz en el monte de las calaveras, la sangre bendita que emanara de las heridas del adorable. Semejante vaso, antes fue regalado por la reina de Saba, a Solimán, o Salomón, el rey solar, y fue patrimonio, según otros, de los Tuata de Danán, raza gina del Gaedil, la Galicia británica. No se sabe cómo vino a parar esta reliquia venerada, a la ermita de San Juan de la Peña en el Pirineo, y desde allí, continuó su peregrinación, ora a la salvatierra galaica, ora a Valencia en tiempos de Jaime el Conquistador, ora a Génova, por haberle recibido antaño los genoveses, en premio del auxilio que a Alfonso VII prestasen en el sitio de Almería. Epílogo. Muy de mañana, escribía a la noble dama sufriente, que en la ciudad remota me aguardaba. Le aconsejé con infinita dulzura, que regresase a la tierra de sus mayores, y se olvidase de mi insignificante persona que nada vale. Capítulo 13. La primera iniciación del fuego. En tratándose de esoterismo trascendental y práctico, podemos y hasta debemos enfatizar lo siguiente. Todo cuanto en ocultismo puro, se ha dicho acerca de nuestros cuadros geománticos, astrología, hierbas mágicas, pergaminos maravillosos con lenguajes criptográficos, a pesar de ser absolutamente noble y verdadero, no es ciertamente sino el kindergarten, la parte menor de la gran sabiduría del Oriente heredada, y que consiste en la transformación radical de uno mismo, mediante el ascetismo revolucionario de la nueva era acuaria. Mezcla extraordinaria del ansia sexual, con el anhelo espiritual. Nosotros los gnósticos, somos en realidad los elegidos, poseedores de tres grandes riquezas, a saber, A. La piedra filosofal. B. La clavícula de Salomón. C. El Génesis de Enoch. Estos tres factores, constituyen el fundamento vivo del Apocalipsis, amén de las colecciones de Pistorius, de la teosofía de Porfirio, y de muchos otros secretos antiquísimos. El cambio radical absoluto, dentro de nosotros mismos, aquí, y ahora, sería imposible sin la piedra filosofal. Hablando claramente y sin ambajes, declaro. El enseminis, la entidad del semen, es ciertamente esa materia venerable, citada por Sendivogius, con la cual debemos elaborar la piedra filosofal. Magia sexual, es el camino. Así lo comprendí en mi presente reencarnación, cuando quise elaborar la piedra filosofal. Mediante esa piedra bendita, podemos cumplir con aquella máxima alquimista que dice, solve et coagula. Necesitamos disolver el yo psicológico, y coagular en nosotros el hidrógeno sexual Si-12, en forma de cuerpos solares, poderes íntimos, virtudes, etcétera, etcétera, etcétera.
La piedra filosofal, es la que valoriza la semilla sexual, y le da el poder de germinar, como mística levadura, que hace fermentar, y levanta la entera masa metálica, haciendo aparecer en su forma íntegra, al rey de la creación. Quiero referirme, al hombre auténtico, no al animal intelectual, equivocadamente llamado hombre. La voluntad, telema, adquiere el poder de transmutación, que convierte los metales viles, en oro, o sea, el mal en bien, en todas las circunstancias de la vida. Por esta razón, para la transmutación, exige una mínima cantidad de piedra filosofal, o polvo de proyección. Cada metal vil, disuelto en el crisol de la alquimia sexual, es siempre reemplazado por el oro puro de alguna nueva virtud. Solve et coagula. El modus operandi, véase en el capítulo 11, quinto relato de este mismo tratado. Para mayor información, estúdiese mi libro titulado El misterio del áureo florecer. Encender el FOAT individual, la flama de Eros, en nuestro laboratorio alquimista sexual, es ciertamente el fundamento de la onda dionisíaca. Así lo comprendí profundamente, estudiando a los pies de mi gurú Adolfito. Incuestionablemente, siempre fui asistido durante la cópula metafísica. Otro gurú divinal, a quien le pagaron su salario en el templo, véase capítulo 12, cumplió con la palabra empeñada. Aquella gran alma, me asistía astralmente durante el coito químico. Yo le veía hacer fuertes pases magnéticos sobre mi hueso coxígeo, espina dorsal, y parte superior de mi cabeza. Cuando la erótica serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, despertó para iniciar su marcha hacia adentro, y hacia arriba, a lo largo del canal medular espinal, sentí entonces mucha sed, y un dolor muy agudo en el coxis, que me duró varios días. Entonces fui agasajado en el templo, jamás he podido olvidar aquel gran evento cósmico. Por aquella época, yo moraba en paz, en una pequeña casa, a la orilla del mar, en la zona tropical de las costas del Caribe. El ascenso del Kundalini, de vértebra en vértebra, se realizó muy lentamente de acuerdo con los méritos del corazón. Cada vértebra es muy exigente. De esto podemos inferir difíciles pruebas. Como corolario afirmamos, no es posible el ascenso del Kundalini, a tal o cual vértebra, si para ello no llenamos las condiciones morales precisas. En los mundos superiores, a estas 33 vértebras espinales, se les denomina con términos simbólicos como los siguientes: cañones, pirámides, cámaras santas, etcétera, etcétera, etcétera. El místico ascenso de la flama del amor, de vértebra en vértebra, y de chakra en chakra, a lo largo del canal medular, se realizó ciertamente sobre la base de la magia sexual, incluyendo la santificación, y el sacrificio. El Mahatma asistente, me brindó auxilio, conduciéndome el fuego sagrado, desde el hueso coxígeo, base de la espina dorsal, hasta la glándula pineal, situada, como ya es sabido por los médicos, en la parte superior del cerebro. Posteriormente, aquella gran alma, hizo fluir con gran maestría mi fuego erótico, hasta la región del entrecejo. La primera iniciación del fuego, devino como corolario, cuando la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, hizo contacto con el átomo del Padre, en el campo magnético de la raíz de la nariz. Fue ciertamente, durante la ceremonia mística de la última cena, cuando se fijó la fecha cósmica de la iniciación. El Santo Grial, cual ascua sagrada, resplandece abrasador sobre la mesa del banquete pascual. La historia verdadera de este Santo Grial, está escrita en las estrellas, y tiene su fundamento, no en Toledo, como dice Wolfram de Schembach. Los principales orígenes conocidos de todas estas leyendas caballerescas, relacionadas con la del Santo Grial, son: A. La historia. Rerum in partibus transmarinis gestarum, de Guillermo de Tiro, murió en 1184, obra latina traducida al francés, con el título de Román de Heracle, y libro que sirve de base al de la Gran Conquista de Ultramar, traducida del francés al castellano, a últimos del siglo XIII, o principios del XIV. En esta conquista, se resumen las 5 principales ramas, referentes al ciclo de la Primera Cruzada: la chanson d'Antiocha, la chanson de Jerusalén, les chetis, o cautivos; Elías el caballero del cisne; B. el Dolopatos de Juan de Haute-Selle, escrito hacia 1190.
C. La del poema que París llama, Helioxa, o Helioxa, la ternera solar, nombre primitivo de la isomía.